Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares de la jornada. Estados Unidos dijo textualmente que hubo un tremendo progreso hacia un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania y coincide con Kiev en que los temas más sensibles aún deben ser discutidos entre los presidentes. Mientras tanto, Rusia y Ucrania intensificaron sus ataques de un lado al otro. La tensión entre Estados Unidos y Venezuela no da tregua. Aviones militares estadounidenses sobrevolaron las aguas del Caribe cerca del país sudamericano. De otro lado, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo dijo que las compañías que suspendieron sus vuelos hacia Venezuela podrían perder su derecho de tráfico en este país. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha para sensibilizar y concientizar sobre este flagelo que solo el año pasado dejó un total de 3.828 feminicidios en 26 países o territorios de América Latina, según la ONU. Vamos a iniciar hablando de la guerra entre Ucrania y Rusia. Donald Trump afirma que está muy cerca de un acuerdo, mientras que el presidente francés Emmanuel Macron sostiene que el Kremlin no tiene voluntad para un cese del fuego. También destaca que la Casa Blanca se comprometió a enviar tropas a Ucrania cuando termine la guerra. En tanto, el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, se reúne con una delegación de Rusia en Abu Dhabi para discutir las modificaciones europeas y ucranianas del plan de paz, que quedó reducido a 19 puntos. También he puesto fin a 8 guerras en 9 meses y estamos trabajando en esa guerra final. No es fácil, pero creo que lo lograremos. En Ucrania y Rusia han muerto en el último mes 25.000 soldados, así que creo que nos estamos acercando a un acuerdo. Ya lo sabremos. Pensé que habría sido más rápido, terminamos 8 guerras. Pensé que habría sido más fácil, pero creo que estamos avanzando. Y luego se trata de cómo mantenemos esta paz disuadiendo nuevas agresiones. Para lograrlo, primero debemos contar con un ejército ucraniano fuerte. Para ello, decidimos lanzar un grupo de trabajo a partir de mañana, impulsado por Francia y Reino Unido, en estrecha colaboración con Turquía, que desempeña un papel clave en el aspecto marítimo y por primera vez con la participación de Estados Unidos. Y mientras ocurren las negociaciones, el fuego directo se mantiene activo. Rusia lanzó una serie de ataques con misiles y drones sobre Kiev durante la mañana de este martes, provocando la muerte de al menos 7 personas y varios heridos, además del daño en las residencias de la zona. Según sobrevivientes, la explosión ocurrió en cuestión de segundos, lo que les obligó a buscar ayuda de los rescatistas mientras el humo y el fuego se propagaban rápidamente. El Ministerio de Energía de Ucrania dijo que la infraestructura energética había sido afectada. En Francia, la Fiscalía anunció el arresto de otras 4 personas sospechosas de estar relacionadas con el robo de joyas en el Museo Louvre en París. Se trata de 2 hombres de 38 y 39 años y 2 mujeres de 31 y 40, quienes están siendo interrogados por la policía, y cuyo papel en el robo aún se desconoce. Con ellos son ya un total de 8 los detenidos por este hecho, pero no se sabe nada sobre las joyas, cuyo valor está estimado en unos 102 millones de dólares. Este martes, el Tribunal de la Unión Europea dictaminó que Polonia debe reconocer a las parejas del mismo género que se casaron en el exterior, pese a que la figura del matrimonio igualitario no está admitida en su legislación. Esto es en respuesta a un caso de una pareja de polacos que se casaron en Alemania en 2018 y no pudieron registrar su unión legalmente en Polonia. Ramiro Cueva Alberena nos cuenta más. La Unión Europea insta a Polonia a reconocer el matrimonio igualitario. El Tribunal del Bloque Comunitario se expresó en un caso donde Varsovia se opone a darle las garantías legales a una pareja que se casó en Alemania en 2018. Aunque las leyes polacas no admiten el matrimonio entre personas del mismo género, la Sala, con sede en Luxemburgo, citó artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y de la Carta de los Derechos Fundamentales para fijar su postura. Estas deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la legislación de un Estado miembro que, debido a su derecho interno, no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, no permite el reconocimiento de un matrimonio legalmente contraído entre 2 nacionales del mismo sexo de dicho Estado miembro. Esta resolución no obliga a Polonia a introducir la figura de matrimonio igualitario en su ley, pero sí a reconocer a los matrimonios consagrados en el exterior.
Las autoridades y los tribunales polacos se negaron a demostrar que los demandantes estaban casados, negándoles la posibilidad de transcribir su certificado de matrimonio extranjero. Ahora el caso regresa a Polonia y esperamos la decisión final, pero hoy están convencidos de que están muy cerca de obtener finalmente ese documento tan esperado, el certificado de matrimonio polaco transcrito, el certificado de matrimonio con el águila polaca. La discusión en Polonia está sobre la mesa y encuentra resistencia en los miembros conservadores de la alianza gobernante, incluyendo al presidente Karol Nawrocki. En octubre, el gobierno presentó una propuesta para darle ciertos derechos a las parejas del mismo género, pero su aprobación aún es incierta. Naciones Unidas hace un llamado por la situación económica de la Franja de Gaza. La Agencia de Comercio y Desarrollo publicó un informe que indica que las finanzas del enclave se encuentran en su peor momento en décadas. Una situación que para los investigadores de la organización internacional solo mejorará con una fuerte y sostenida inversión internacional. ¿Podrá Gaza recuperar su nivel económico de antes de la guerra? Este martes, la Agencia de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas alertó acerca de la crítica situación financiera del enclave palestino, a pesar de la reducción de los ataques de las tropas del gobierno de Benjamin Netanyahu y el retorno progresivo de la entrada de ayuda humanitaria. The situation in Gaza is especially severe. La situación en Gaza es especialmente grave. Gaza está atravesando el colapso económico más rápido y dañino jamás registrado. En 2024, su PIB se contrajo un 83% en comparación a 2023, tras otra fuerte caída el año anterior. El PIB per cápita cayó a $161, o sea, $0,5 por día, entre los más bajos del mundo. GDP per cápita fell to just $161. Para los analistas de la organización internacional, a raíz de las operaciones militares de Israel y el bloqueo, la franja tiene ahora el mismo PIB per cápita que tenía en 2003, ahorrando así más de 20 años de progreso sostenido. Incluso si inyectáramos miles de millones cada año en la reconstrucción de Gaza, el PIB se recuperaría en unos pocos años al nivel que tenía en 2022. Pero eso no significa que Gaza se recuperará, porque se necesitan al menos $70.000 millones para la reconstrucción y la recuperación. Así que tomará décadas para que Gaza produzca más de lo que solía producir antes del conflicto para poder recuperarse por completo. Según los más recientes informes de la ONU, la economía gazatí de los próximos años dependerá en gran medida de donaciones internacionales, algo muy lejano a la pretendida soberanía del enclave. El plan de paz para Gaza, impulsado por Donald Trump y aceptado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, estipula que se creará un fondo fiduciario respaldado por el Banco Mundial que tendrá la labor de financiar la reconstrucción. Vamos hacia Afganistán. Denuncia nuevos ataques pakistaníes en su territorio. Las autoridades talibanes denunciaron una ofensiva de las Fuerzas Armadas de Islamabad que dejaron al menos 10 personas muertas, 9 niños y una mujer. La cifra fue confirmada por la misión de asistencia de la ONU. Dicha operación se llevó a cabo un día después de que se realizara un ataque suicida contra los cuarteles generales de un grupo paramilitar pro-pakistaní atribuido a grupos vinculados con el gobierno de Kabul. Diego Bassani nos trae los detalles. Afganistán acusa una nueva arremetida por parte de Pakistán. Este martes, el gobierno talibán denunció que su vecino llevó a cabo múltiples ataques en su territorio, dejando varios muertos y heridos. La administración islamista aseguró que la agresión consiste en una violación al cese al fuego vigente y anunció que tendrá una respuesta, mientras que la población también repudió el ataque, aseverando que muchas de las casas afectadas por la operación militar eran ocupadas únicamente por civiles. Puedes ver que esta casa ha sido completamente destruida. Incluso el Corán ha sido dañado y los libros de texto de los niños han quedado arruinados. Esta casa ha sido destruida desde sus cimientos. Hacemos un llamado a nuestro gobierno para que evite que estas operaciones vuelvan a ocurrir. Nuestra solicitud al gobierno de Pakistán es esta: no bombardeen a la gente común. Los civiles no han hecho nada malo y solo deben temer a Dios. Los embates en suelo afgano se produjeron un día después de una operación suicida en la ciudad de Peshawar contra los cuarteles generales de un grupo paramilitar pro-pakistaní, ataques que fueron atribuidos por el gobierno de Islamabad a grupos vinculados con los talibanes pakistaníes. Durante los últimos meses, el gobierno de Shehbaz Sharif acusa a los grupos talibanes en su país de estar detrás de agresiones armadas con el beneplácito de las autoridades de Kabul. En octubre, tras varios mortíferos ataques a ambos lados de la frontera, los gobiernos de los dos países sudasiáticos habían logrado una tregua, aunque las delegaciones no lograron firmar un acuerdo de paz a largo plazo.
China juzga como una victoria la inesperada llamada del presidente Xi Jinping a Donald Trump en la que le dejó clara la postura sobre Taiwán. El mandatario estadounidense llamó inmediatamente después a la primera ministra japonesa Sanae Takaichi, según medios del gigante oriental, para trasladarle la información y, según los chinos, para dejarle claro que está sola en su pugna con Beijing. Taipei manifestó su rechazo sobre los resultados del diálogo entre los mandatarios de las potencias. Pasamos a Venezuela. En medio del aumento de tensiones con Estados Unidos, este lunes aviones de combate estadounidenses F-18 y un bombardero B-52 llevaron a cabo sobrevuelos cerca de las costas del país sudamericano. Estas acciones ocurrieron el mismo día en que Washington designó al denominado Cartel de los Soles como un grupo terrorista. Sin embargo, según Axios, el presidente Donald Trump estaría dispuesto a hablar directamente con su homólogo Nicolás Maduro, lo que, según las fuentes que cita el medio, podría ser una señal de que los ataques con misiles estadounidenses o la acción militar directa en tierra no son inminentes. Escuchemos al mandatario venezolano. Hagan lo que hagan, como lo hagan, donde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles. Hagan lo que hagan. No han podido ni podrán jamás con nuestra patria. Jamás. Hagan una mueca, hagan otra mueca, digan por aquí, digan por allá. Estamos blindados para garantizar lo que garantizamos. El sueño de Bolívar, la paz era mi puerto, mi mayor deseo, mi esperanza. Y digo yo, en esta época es nuestra victoria y la paz seguirá siendo nuestra victoria, lograda a pulso por nuestros propios esfuerzos. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, agotó los recursos judiciales y su condena a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe quedó en firme. El cumplimiento de la pena comenzó este martes en las dependencias de la Policía Federal en Brasilia. El ultraderechista recibió la visita de sus hijos y volvió a reclamar al Poder Legislativo que apruebe una ley de amnistía para dejar sin efecto la actuación judicial en su contra. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nuestra corresponsal en Guayaquil nos detalla la situación que se vive en Ecuador, un país atravesado por la violencia del crimen organizado. Veamos. Las cifras son alarmantes. Una mujer es asesinada cada 22 horas en Ecuador. Son al menos 349 mujeres víctimas de femicidio entre enero y el 15 de noviembre. 40 de estos casos se tratan de niñas y adolescentes, 13 mujeres trans. Los datos son documentados, cada uno por Aldea, la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, que agrupa también a otras organizaciones sociales desde hace varios años ante la ausencia de datos oficiales verídicos. De hecho, la Fiscalía, por ejemplo, ha comenzado a mezclar los casos de crímenes en los que constan también mujeres. Para esta institución, en total, son 678 mujeres que han muerto este año, sin especificar el delito de femicidio, como lo hacía hasta hace apenas 2 años, invisibilizando así el serio problema de violencia de género en el país, que este año las organizaciones además denuncian una mayor saña en los crímenes perpetrados contra las mujeres. Las organizaciones sociales han denunciado sobre esta intención del Estado de no nombrar los femicidios, que se suma a una desarticulación del sistema de prevención de violencia contra la mujer tipificado en la ley emblemática para el país aprobada en el año 2018. Entre las últimas acciones del gobierno, por ejemplo, está que fusionó el Ministerio de la Mujer con el de Gobierno y ahora mismo, 25 de noviembre, ese viceministerio en el que se convirtió no tiene ninguna autoridad que la presida y gestione la política pública para erradicar la violencia de género en el año más violento contra las mujeres en Ecuador. Y finalizamos en China. Allí llegaron 2 pandas gigantes que habían estado prestados a Francia, donde vivían desde 2012. Los mamíferos habían sido prestados a la nación gala como parte de una larga diplomacia del panda entre ambos países. Juan Wan y Yuan Xi fueron las atracciones estrellas del zoológico de Bubol durante estos 13 años. Allí tuvieron 3 cachorros. El primero fue llevado a China en 2023 y luego un par de gemelos que tienen 4 años y que permanecerán en suelo francés hasta 2027. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que continúen con toda nuestra programación.